Buenos días, amigas y amigos. Bueno, el día de hoy les traigo dos hechos relevantes. Uno de ellos tiene que ver con la reforma a la salud, que como sabemos la está propiciando y la está socializando la doctora Carolina Corcho. Como sabemos, muchos medios hegemónicos como Blue Radio y Revista Semana se han encargado de distorsionar la realidad y han dicho que esta reforma es perversa y que perjudicará a la sociedad colombiana y a los más vulnerables. Y han dicho que esta reforma no ha sido lo suficientemente socializada, pues ha salido un documento de los colegios médicos departamentales y la Federación Médica Colombiana que han confirmado que han sido partícipes de la elaboración y discusión de la reforma a la salud, echando por tierra como tal la postura de estos medios hegemónicos. Por otro lado, les traigo la información del presidente Gustavo Petro con respecto a que el presidente ya se ha cansado de tanto improperio y de tanta distorsión de la realidad por medios de comunicación tradicionales como el colombiano y otros personajes como Juan Manuel Galán, que ha salido a desmentirlos también, ya que insistentemente en las redes sociales insisten en distorsionar las cosas tal y como son. Así que vamos a pasar en estos momentos a ver los hechos en cuestión para que los analicemos. Primero vamos a ver lo que tiene que ver con la reforma a la salud y el pronunciamiento que hizo los colegios médicos departamentales y a la Federación Médica Colombiana, confirmando que se han sido partícipes de esto. Bueno, los colegios médicos departamentales y la Federación Médica Colombiana confirman que han sido partícipes de la elaboración y discusión de la reforma a la salud. Esto ya lo vamos a ver en un momento, pero vamos a ver lo que han dicho estos personajes de los medios hegemónicos tradicionales del país. Por ejemplo, Revista Semana venía desde el año pasado insistiendo con esto. Este es el titular en su momento de la Revista Semana. Catástrofe humana. Pacientes morirán. Las advertencias de los expertos sobre las nefastas consecuencias de la reforma a la salud de Carolina Corcho. Ya desde el año pasado estaban de manera insistente en que esto iba a ser perjudicial para la salud colombiana, como si las EPS fueran lo más óptimo para proteger la salud de los colombianos, ya que como muy bien se ha dicho y lo ha dicho la doctora Carolina Corcho, las EPS no existen en ningún sistema de salud del mundo. Solo en Colombia se aferraron a este tipo de sistema porque hay algunos personajes que ganan bastante dinero con este tipo de situaciones. Y los medios hegemónicos se colocan del lado de los poderosos para tratar de propiciar que sigan las EPS y que no haya reforma estructural a la salud. Ahora vamos a ver otro titular de Revista Semana en su momento, cuando la cogieron contra la doctora Carolina Corcho y sacaron este tendencioso titular: Pánico en la salud. La ministra Carolina Corcho se convirtió en un terror para el sector y su proyecto de reforma pondría en jaque la vida de los colombianos. Como vemos, dicen de manera cínica que la doctora Carolina Corcho pone en riesgo la salud y que crea pánico en la salud. Y sacan esta portada realmente ruin en contra de la ministra de Salud. Pánico en la salud. Esto en su momento generó bastante controversia, ya que estaban de entrada distorsionando lo que la ministra estaba proponiendo, sin analizar en cuestión, porque ellos decían que ciertos personajes habían alertado sobre la nefasta propuesta de la doctora Carolina Corcho, cosa que queda descartada con este anuncio que hicieron los colegios médicos departamentales y la Federación Médica Colombiana. Ahora vamos a ver también lo que ha dicho Blue Radio, porque dice, este personaje de Felipe Zuleta, que no cesa en sus intentos de atacar al presidente Gustavo Petro y todo proyecto que se intente llevar a cabo. Dice el titular de Blue Radio, van a quitar las EPS para que las personas mueran en las puertas de los hospitales. Felipe Zuleta fue el que dijo esto. Como sabemos, este personaje tiene una enconada, o sea, está de una manera muy insistente en atacar al presidente Gustavo Petro. Ya es algo que había que analizar cuál es la cuestión por ser tan incisivo con esto. Ahora vamos a ver lo que han dicho, como he dicho antes, el anuncio que han hecho, porque los han desmentido de manera contundente al tratar de distorsionar la realidad diciendo que no se ha socializado lo suficientemente este proyecto como para ser aprobado.
Los colegios médicos departamentales y la Federación Médica Colombiana confirman que han sido partícipes de la elaboración y discusión de la reforma a la salud. Y vamos a ver en estos momentos, este fue el comunicado. Comunicado de los colegios médicos departamentales y miembros de la Federación Médica Colombiana. Enero 25 del 2023. Y aquí dejan la constancia. Los colegios médicos departamentales de la FMC, firmantes de este comunicado, nos permitimos informar a la opinión pública que, y hay 4 puntos, claro que es mucho más extenso, pero no vamos a leerlo porque fatigaría leer todo esto, pero quiero dejarles la constancia de que esta situación es real y que de manera contundente con este comunicado se desvirtúa lo que afirman estos medios hegemónicos, ya que sí han sido partícipes de dicha discusión, que se ha prolongado en el tiempo, ya que esto se viene propiciando desde años pasados. Esto no es ahora que empezó, la doctora Carolina Corcho ya tenía elaborado un plan que iba a presentar en este año, pero ya se había tratado como tal estos temas, ya se habían discutido lo suficiente para que quedara claro cuáles eran los puntos fundamentales de esta reforma que se pretende llevar a cabo. Ahora vamos a ver cuáles son los firmantes, porque firman el Colegio Médico del Atlántico, Colegio Médico de Bogotá, D.C., Colegio Médico de Bolívar, Colegio Médico de Boyacá, Colegio Médico de Caldas, Colegio Médico del Casanare, Colegio Médico del Cesar, Colegio Médico del Chocó, Colegio Médico de La Guajira, Colegio Médico del Norte de Santander, Colegio Médico del Magdalena, Colegio Médico de Nariño, Colegio Médico de Risaralda, Colegio Médico del Tolima, Colegio Médico del Meta, Colegio Médico del Valle. Como podemos ver, son bastantes los entes que han participado en esto y han firmado este documento, como para dejarlo claro, para que los medios hegemónicos no sigan distorsionando la realidad diciendo que no han sido partícipes de esta situación. Así que con esto quedan desvirtuados, totalmente desvirtuados con esto. Veamos otra vez el documento, para que quede claro. Este es el documento que de manera contundente han dado a conocer en las últimas horas. Esto por este lado. Ahora vamos a tratar otro tema que es bien relevante y es el que tiene que ver con la distorsión que también siguen haciendo los medios de comunicación con respecto a los servicios públicos. Como sabemos, el presidente Gustavo Petro había dicho que le iba a meter mano a los servicios públicos, pero con las leyes, no de manera infundiosa. O sea, dijo que iba a meter mano a los servicios públicos para equilibrar los precios y que fueran razonables. No esta desproporción que hay en este momento con este tipo de cuestiones, ya que, como sabemos, abusan de manera desaforada de este tipo de situaciones. Vamos a ver en estos momentos un Twitter bien interesante por acá que ha dicho el presidente Gustavo Petro. Un momento, yo lo busco que se me ha perdido. Bueno, dice el presidente Gustavo Petro en respuesta a María del Pilar López. Dice María del Pilar López, asumir las funciones de una comisión abre la puerta de control de precios con criterios sacados de la manga y sin soporte técnico. Las consecuencias serán escasez y reducción de la oferta del servicio. Los usuarios terminarán pagando el costo con el tiempo. Pésima idea, dice esta señora. Y le responde el presidente Gustavo Petro, explícame el soporte técnico para que las generadoras hidroeléctricas con embalses llenos pongan a 900 pesos el kilovatio hora cuando normalmente era de 200. ¿O por qué crecieron hasta un 40% las tarifas de la costa atlántica? Como muy bien le refuta con argumentos. Y le pone las cosas claras. Porque como él lo dice, no es lógico que de 200 haya pasado a 900 el kilovatio por hora. Cosa ilógica, es algo irracional. Y esto tiene que ponérsele coto de entrada. Vamos a ver otros Twitter
porque también la W Radio se le suma a esto. Y hay un artículo donde se dice, sería un error histórico del presidente de Andesco sobre declaraciones de Petro. O sea, el presidente de Andesco dice que sería un grave error histórico. Y le responde también el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo va a ser un error histórico asumir mis competencias constitucionales? La Constitución del 91 le entregó al presidente la facultad de construir las políticas generales de los servicios públicos. Y la ley estableció que el mayor derecho a proteger era de las y los usuarios. Así es. Ahora vamos a ver otra cuestión acá. Este es otra información que saca El Colombiano, donde también el presidente Gustavo Petro le responde de manera contundente. Dice El Colombiano, Petro se toma las comisiones de regulación de servicios públicos. Y le responde el presidente, no amigos, del Colombiano, no me tomo los servicios públicos, restablezco la Constitución Nacional y la ley en los servicios públicos domiciliarios. Como vemos, el presidente le responde que está amparado por la ley y está restableciendo la Constitución Nacional y la ley en los servicios públicos domiciliarios. Por tanto, está actuando conforme y en conformidad a la ley estipulada. No es ninguna cosa que haya sacado de la manga el presidente Gustavo Petro. Eso es lo que va a hacer un presidente progresista, cosa que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Ahora vamos a ver porque el colombiano continúa diciendo, ya con respecto a las familias desplazadas campesinas, dice el colombiano, el presidente Petro les prometió a 50 familias campesinas la entrega de una hacienda que se le incautó a los Castaño, pero nunca lo hizo. Aquí los detalles en el colombiano. Y le responde el presidente Gustavo Petro, esto es mentira, los campesinos están en la hacienda Támesis. Como vemos, el presidente Gustavo Petro le responde a todos estos personajes y medios hegemónicos, porque de manera deliberada insisten en tergiversar las informaciones día a día. Ahora con respecto a lo de Rusia y Ucrania, que como sabemos está librando una guerra que no es para nadie provechosa, y lo que el presidente Gustavo Petro, por lo que ha inculcado y lo que ha inferido y ha dicho, es que él está a favor de la paz. Incluso dijo que lo habían solicitado para que algunas que se encuentran en Colombia en mal estado, le dijeron que y le propusieron que si los enviaría a Ucrania. Y él dijo que no iba a patrocinar esta guerra, que Colombia era un país de paz y su gobierno también. Así que le hizo el quite a esta situación. Porque con referencia a esto, salió Juan Manuel Galán a decir, no apoyar a Ucrania, Gustavo Petro en su heroica defensa de las libertades democráticas, escudándose en una supuesta neutralidad, es tomar partido en favor del autoritarismo, la tiranía, la autocracia, los crímenes de guerra, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción. Como vemos, ya salió este personaje también a decir que no hay que ser neutrales. O sea, que hay que ser partícipes de esto. Cosa que el presidente Gustavo Petro ha dicho reiteradamente que él no va a ser partícipe de esta guerra, ni a favor de Ucrania ni de Rusia. Como este personaje que dice que ya no hay que ser neutrales. O sea, que dice que nos alineemos o que el presidente Gustavo Petro y su gobierno se alinee de una vez con Ucrania. Cosa que no va a suceder como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. Y esta es la respuesta que le ha dado a este personaje. Lo mejor que le puede pasar a la humanidad es la paz entre Ucrania y Rusia, y no la prolongación de la guerra. Yo no ayudaré a prolongar ninguna guerra. En cambio, pido que se eleve a delito internacional la agresión de un país a otro, sea el que sea, ni invasiones ni bloqueos. Como vemos, muy bien le responde de manera contundente también a este personaje, porque hay muchos políticos en Colombia que están ya abogando porque el gobierno de Gustavo Petro y el mismo presidente Gustavo Petro tome una postura ya. Y como sabemos, dicen que la tome pero a favor de Ucrania. Cosa que no va a suceder como ha dicho el presidente Gustavo Petro. Él se mantiene neutral y aboga por la paz en el mundo. Cosa que es lo lógico. No ser partícipes de ninguna guerra global. Así que muy bien por el presidente Gustavo Petro en ese sentido también. Pues bien, amigas y amigos, este era lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Estas dos informaciones que considero muy relevantes.
ya que la primera, con respecto a la reforma a la salud, es para desmentir a los medios hegemónicos que insisten en que no han sido llamados las personas que saben sobre este tema de la reforma a la salud. Y como lo vimos muy bien, ya salieron dos instituciones médicas a decir que se han sido partícipes de esto, desvirtuando por completo la teoría de estos medios hegemónicos. Y con respecto a la segunda, vimos como el presidente Gustavo Petro se cansó de estos personajes y de los medios tradicionales y también le responde contundentemente, como debe ser. Pues bien, amigas y amigos, por hoy dejemos esta información hasta acá. No olviden suscribirse al canal, compartir el video y nos vemos en un próximo video con algo importante que mostrarles a ustedes. Muchas gracias por su atención.